Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo este video que seguramente lo estás viendo tú porque tienes un iPhone, no importa la versión que tú tengas. Son unos cambios que tienes que hacer ahora mismo para mejorar tu experiencia y el desempeño de tu dispositivo. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Aquí en esta parte, en la letra I, te dejo una encuesta para saber si quieres una segunda parte de este video. Simplemente responde sí o no a esa encuesta que te dejo ahí. Así que vamos a comenzar. El primer cambio que tenemos que hacer, que es muy importante, es en la pantalla de bloqueo. Simplemente nos vamos a ir a configuración. En configuración nos vamos a ir a Touch ID y código. Una vez que hayamos puesto nuestro código, nos vamos a ir al apartado que tenemos en la parte de aquí abajo, donde dice permitir acceso mientras esté bloqueado. Y es muy importante que desactivemos lo que es el centro de control, como lo tenemos aquí, y Siri, ya que con esto nos pueden saber nuestra información, además de pueden controlar lo que son todas nuestras conexiones. Entonces es muy importante tener desactivadas esas opciones. Otra de las cosas que tenemos que cambiar en nuestro dispositivo es irnos otra vez en la parte de aquí en ajustes. Una vez está en ajustes, nos vamos a ir al apartado donde dice datos celulares. En este apartado simplemente nos vamos a ir a la opción de hasta abajo. Simplemente una vez que estemos ahí, vamos a checar que la opción que tenemos aquí de ayuda Wi-Fi la desactivemos. Esto que hace es que simplemente cuando nuestra conexión de Wi-Fi esté un poco pobre o no tenga la suficientemente conexión activada, lo que va a hacer es utilizar nuestros datos móviles, pero esta es una desventaja porque en cualquier momento puede usar los datos móviles, lo cual se traduce en un costo muy caro de nuestros datos. Entonces es muy importante tenerlo desactivado. Otro cambio muy importante en cuestión de ahorro de datos es irnos al apartado que tenemos aquí, que se llama privacidad. En privacidad nos vamos a ir al apartado donde dice localización, y si tú te preguntarás por qué en localización, pues es muy importante que todas nuestras aplicaciones que tengamos instaladas tengamos activada la opción que se llama al usar. Hay ciertas aplicaciones que te piden tener conexión todo el tiempo, pero es muy importante que no se lo des porque muchas veces esta localización utilizan para estar mandando datos obviamente al servidor de la aplicación, lo cual se traduce en un consumo bastante alto de datos. Si tú no has visto ese video donde te hablé más específico de esta cuestión, simplemente aquí en las tarjetitas te dejo el video para que lo cheques, y simplemente es cuestión de tener activado, como pueden ver en todas las opciones al usar. Otra cosa también que tenemos que cambiar y que también se va a hacer una cuestión importante es la cuestión de la publicidad, porque muchas veces utilizan nuestro dispositivo para cuestiones de publicidad. Entonces algo que nos puede ayudar bastante es irnos a la opción aquí de ajustes. Nos vamos a ir al apartado donde tenemos la opción que dice privacidad. En privacidad simplemente nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y vamos a buscar este apartado que se llama publicidad. Y en este simplemente tenemos que desactivar esta opción que se llama limitar seguimiento. Muchas veces Apple utiliza nuestras estadísticas y nuestra manera de utilizar nuestro dispositivo para obviamente recomendarnos publicidad, pero obviamente esto se puede traducir en mayor consumo de batería o de recursos. Entonces es muy importante que lo desactives, ya que creo que esto no es una opción muy importante, pero puede hacer ciertos cambios en tu dispositivo. Además de desactivarlo, se me olvidó comentarles algo. Es muy importante presionar este botón que se llama restablecer identificador de publicidad. Es muy importante esto, ya que si tú lo tenías activado, obviamente ya creaste un perfil, y con esto simplemente haces que se cree un perfil vacío y no tengan información referente tuya para utilizarlo en publicidad. Entonces también es muy importante que presiones ese botón. Otro cambio en cuestión de seguridad que es muy importante pero puede parecer algo obvio es irnos al apartado aquí de ajustes. En ajustes nos vamos a ir a la opción donde tenemos otra vez Touch ID y código. Introducimos nuestro código y aquí en este apartado es muy importante que nos vayamos a la opción de cambiar código. Aquí simplemente vamos a poner nuestro código anterior. Y una vez hecho esto, como pueden ver, yo tengo un código de 6 dígitos. Lo más importante de este punto es tener un código alfanumérico, es el más seguro de todos, pero obviamente depende de tus cuestiones de uso, o lo más recomendado es utilizar un numérico personalizado. ¿Qué hacemos con esto? Que podemos crear un número de cualquier cantidad de dígitos, lo que complica bastante a otra persona saber obviamente tu contraseña. Puedes usar cualquier cantidad de números que tú quieras utilizar aquí en este apartado.
Y ya por último te traigo este que para mí es de los más importantes que tenemos que tomar mucho en cuenta. Es simplemente irnos al apartado aquí de configuración. En configuración, en la parte de hasta arriba nos va a aparecer nuestro nombre sobre nuestra cuenta, nuestro Apple ID. Simplemente lo seleccionamos. Una vez estando aquí, simplemente seleccionamos la opción que dice contraseña y seguridad. Y en este apartado es muy importante que hagan esto. En verdad para mí ha hecho un cambio en mi cuenta, ya que con estos cambios van a ver que la seguridad aumenta bastante, y es el de activar autenticación en 2 factores. ¿Qué hace esto? Pues es algo muy sencillo. Simplemente aquí podemos agregar algún número de teléfono, podemos agregar algún dispositivo de confianza, y cuando alguna persona intente acceder a nuestro Apple ID, donde simplemente sepa la contraseña y sepa el correo electrónico, le va a pedir un código, que ese código se genera en automático y nos lo va a mandar a algún dispositivo de confianza o al número de teléfono que ustedes guarden. En verdad esto es sumamente importante. Yo antes sufría mucho porque continuamente alguien accedía a mi cuenta, entonces tenía varios problemas a la hora de recuperarlo, y con esto ya ninguna persona puede acceder al menos que yo le dé autorización. Entonces es muy importante que la activen. Ya saben que directamente aquí donde dice autenticación de 2 factores, simplemente lo activan y configuran su número de confianza. En verdad les va a ser de gran ayuda esa configuración. Y bueno, amiguitos, esto fue todo por este video. En verdad espero que les haya gustado bastante. De todos modos, ya saben, aquí en los comentarios y en la encuesta que les dejé aquí en la parte de arriba, déjenmelo saber si quieren una segunda parte de esta recopilación de configuraciones que tenemos que cambiar ya en nuestro dispositivo para mejorar por completo el desempeño y la manera de utilizar nuestros dispositivos. También, como les comento aquí en la parte de los comentarios, déjamelo saber si tú conoces alguna otra configuración o alguna cuestión que me faltó ponerles en este video. Aquí en los comentarios déjenmelo saber para próximamente traerles un video, y obviamente si ahí me escriben alguna de esas configuraciones que me hacen falta, en el siguiente video, en la parte 2 de este video, los estaré dando algún saludo o estarán apareciendo ahí en el video. Entonces es muy importante que lo dejen en el área de comentarios. También cualquier duda, cualquier pregunta, no olvides dejármela aquí en mis redes sociales que te están apareciendo en este costado. Ya sabes que ahí cualquier pregunta me la puedes hacer. También en el grupo de la comunidad, que te dejo el link en la cajita de información. Habemos muchas personas que te podemos solucionar cualquier problema. No olvides checar ese grupo de la comunidad. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo puedes hacer directamente en este botoncito que te dejo aquí con mi imagen de perfil, y no olvides checar los videos que se te recomiendan basado en tus intereses. Ya saben que YouTube es muy inteligente, entonces les va a recomendar esos videos para que los chequen todos ustedes. Y en las tarjetitas, además de la encuesta, te dejo videos que yo personalmente te recomiendo. Ya saben que nos vemos en este próximo video con más sorpresas, con más recomendaciones. Gracias por todo, nos vemos. Bye.